revolución independentista en Cuba. Así surgió Chávez, cuando la terrible situación social y humana de Venezuela y América Latina determinaba que el momento de luchar por la segunda y verdadera independencia había llegado. Ni golpe de Estado, ni golpe petrolero, ni referendo revocatorio con el apoyo de la casi totalidad de los medios masivos pudieron impedir una victoria aplastante del movimiento bolivariano que alcanzó casi un 50% más de votos a favor del no el 15 de agosto y otro colosal triunfo en 23 de las 25 organizaciones regionales. Un hecho sin precedentes que el mundo contempla con asombro y simpatía. Al surgir la revolución bolivariana, en que el pueblo y fuerza militar, estrechamente unidos, desataron un proceso revolucionario y democrático, también sin precedentes, la respuesta fue el golpe fascista. La oligarquía privilegiada que disfruta del grueso de los ingresos del país y es dueña de los más poderosos medios masivos, con el aliento y el apoyo del imperialismo, lanzó a sus seguidores contra el pueblo bolivariano y la propia sede del presidente del país, en busca de un choque sangriento que justificara la acción coordinada de una reducida pero bien ubicada fuerza militar. Milagrosamente se evitó una sangrienta guerra civil gracias a la actuación razonable y serena del presidente Chávez, el apoyo del pueblo bolivariano y la lealtad de la inmensa mayoría de los oficiales y soldados de las Fuerzas Armadas de ese hermano país. Una nueva página de la historia de América, compleja y difícil, se abre para el pueblo que inició la independencia de las colonias de España en este hemisferio. Y claro está que si se llevan consecuentemente las ideas de Bolívar y Martí, se concluirá siempre en el fin de la injusticia, en el fin de la explotación, se concluirá siempre en la necesidad desesperada de justicia social que tiene nuestro pueblo, se concluirá siempre de que solo la revolución que ponga fin a todas esas injusticias, solo la revolución que ponga fin a esos sistemas, más tarde o más temprano, serán las que resuelvan los problemas sociales de nuestros pueblos. Cada cual lo llamará de una forma o de otra. Nosotros es bien sabido que lo llamamos socialismo, pero si me dicen eso es bolivarismo, diría estoy totalmente de acuerdo. Si me dicen eso se llama martianismo, diría estoy totalmente de acuerdo. Pero algo más, si me dicen eso se llama cristianismo, yo diría estoy totalmente de acuerdo.
Esas son las ideas de esta época. Ese es el antiimperialismo de esta época. Y eso nos hace sentir la necesidad de Bolívar y Martí, más que nunca. El acuerdo entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Cuba, suscrito bajo los principios del ALBA, constituyó un paso considerable en el camino de la unidad y de la verdadera integración entre los pueblos de América Latina y el Caribe. El de Petrocaribe constituye otro paso extraordinario y un verdadero ejemplo de hermandad y solidaridad entre los pueblos. Por esos nobles, constructivos y pacíficos esfuerzos, el gobierno imperialista acusa a Venezuela y a Cuba, a Chávez y a Castro de desestabilizar y subvertir a los países de la región. Ante semejantes imputaciones a Venezuela y a Cuba, si el presidente Chávez estuviera de acuerdo, un día como hoy sería la ocasión propicia para responder condenando. No importa, la historia nos absolverá. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año, son mejores. Hay quienes luchan muchos años y esos son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida, esos son imprescindibles. Ese es Chávez, hombre, hermano, amigo, que luchó por devolvernos la patria. Hoy más que nunca debemos mantenerla. Día a día se ve convencida de su indudable amor hacia el ser más consciente y va. Dios te bendiga, te amo. Por ella, hombre tentado ante su piel de color. Afinemos el rumbo. Démosle a nuestros hijos y a nuestros nietos una patria. Corre entre la tierra y el cielo de los morenos. Si alguien quiere saber cuál es mi patria, no la busque, tendrá que pelear y luchar por ella. Yo llamo a los venezolanos a luchar todos para que tengamos patria, para que tengamos una Venezuela verdadera, una democracia verdadera. Menos tan humano que corre entre la tierra y el cielo de los nobles. Dígame, ¿estás alegre? ¿Por qué alegre? Porque llegó mi comandante Chávez. Tengamos conciencia de nuestras raíces, de dónde venimos, cómo fue que nacimos y para qué nacimos. Nacimos para una revolución, nacimos para la independencia y nacimos además para la grandeza, para hacer a esta patria independiente, libre y cada día más grande. ¡Que viva Venezuela! ¡Viva! Camino, sigue el camino de piedra, de tierra, de los pueblos. Hallarás las huellas del amor, las pisadas de Hugo Chávez vencedor.
La patria, esa patria que yo sueño, no la veré. Estos ojos no la verán tal como yo la sueño. Pero qué importa, me basta que en los ojos que la vean lata mi sangre, lata nuestra sangre, nuestra esperanza. El destino no es otro que la patria bolivariana. Ese es el destino, ese es nuestro destino. La patria libre, grande, bolivariana y socialista. Comenzó una época en la que los sueños se empiezan a hacer realidad. Ahora más que nunca me siento orgulloso de ser venezolano y sí tengo patria y la estamos formando con educación, con principios, con salud, con identidad propia. Claro que tengo patria, 100%. Soy venezolana, quiero a mi país, adoro a mi país. Por eso estamos aquí, porque tenemos patria, porque estamos seguros de lo que tenemos y de lo que queremos. Hoy en día tenemos patria de verdad. Ahora es que sí tenemos patria y esta patria tenemos que cuidarla como dice Chávez, cuidarla, mantenerla, así porque nosotros la llevamos aquí en la sangre, en el orgullo, hasta en los tuétanos. Me siento sumamente orgulloso de la patria en la que he nacido, esa patria que gracias al legado del comandante Chávez, las enseñanzas del comandante Chávez, nos hizo entender a nosotros que éramos unos niños cuando él asumió el poder, que había que reconocer nuestra historia. Nadie muere tanto como a veces cree. ¿Que dónde vive Chávez? ¡Aquí! En las catacumbas del pueblo. Hoy tenemos patria. Y pase lo que pase, en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. Tengo patria y se llama Venezuela. Yo tengo patria. Yo tengo patria porque yo soy Chávez. Yo tengo patria. Hoy, mañana y siempre tenemos patria. Más que nunca hoy tenemos patria. La patria es el hombre que nos dice, la patria es el hombre que nos dice, la patria es el hombre. Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. No podemos perder la independencia nacional. Tenemos que defenderla y consolidarla. Si uno no es capaz de sentir el compromiso y la pasión con cada tarea que asume día a día, no vale la pena seguir en esta lucha. Solo el amor convierte en milagro el barro. Él va a seguir con la lucha que dejó nuestro comandante Chávez y va a continuar este proceso. Cuando está contigo, Maduro, por el orden de nuestro presidente, la batalla sigue, la lucha sigue, viviremos y venceremos hasta la victoria siempre. Debes amar el tiempo de los intentos. Somos fieles a nuestro presidente. ¡Viva Maduro! Consigue encender lo muerto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Venezuela tiene un camino y ese camino está trazado, es el camino de la independencia. Es Nicolás la garantía de la revolución bolivariana de Venezuela. Estamos contigo, te queremos, te amamos y te apoyamos. ¡Viva Chávez, viva Maduro! ¡El pueblo está seguro! Porque aquí seguirá gobernando el pueblo, seguirá gobernando la revolución.
mañana hay un futuro más brillante, ya lo dijo el comandante, pleno como luna llena. Nicolás Maduro, conductor de las victorias, va guiando a Venezuela por la paz y por la gloria. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Esta noche tenemos un invitado de lujo. Tenemos a Roy Chatterton con nosotros. Voy a ver cómo hago de esta entrevista algo provocador. Como debe ser, ¿verdad? No resisto una pedida. Una pedida. Bien, Roy, ahí estuvimos haciéndole un homenaje. Ayer se cumplieron 5 años de la partida física. No espiritual, ni moral, ni ética del comandante Hugo Chávez. Tu opinión. Anillos de seguridad. Chávez dejó a Venezuela preparada para enfrentar cualquier agresión. Quiere decir, la dejó rodeada no solamente de amigos, sino de hermanos y de hermanas. Y eso funcionó y está funcionando todavía a pesar de temporales deserciones o defecciones en América del Sur, pero también a lo largo de todo el Caribe y la América Central. De manera que la reunión del ALBA fue una congregación de amigos, de defensores de Chávez, de promotores de Chávez y de alguna manera de hijos de Chávez. Porque es a partir de Chávez cuando prolifera el número de países donde brotó, déjame ponerme romántico, la flor de la revolución en un área territorial donde antes no ocurría nada. Y además ocurrió donde nadie imaginaba que pudiese ocurrir, en el país más apetitoso de toda la América Latina. Que ellos creían tener. Exacto. Absolutamente. Absolutamente. Pero Chávez sí se dio cuenta de eso. Entonces su travesura, entre comillas, la cometió en la tierra de Simón Bolívar, de Sucre, de Miranda y cuantos otros gigantes más, incluyéndolo a él. Sí. Tú sabes que yo jugaba ayer en la... Hoy le agradezco a todos, tomando al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y a Ceballos, que es del CEOFAN. Me tocó ser ponente. Y yo ayer estaba haciendo un ejercicio más o menos como el que tú estás haciendo ahorita. Decía yo, primero que nada, que durante la década donde insurge Chávez y llega Chávez al poder, estamos hablando de 1992-2002 aproximadamente, venía primero de la caída de la Unión Soviética, de todo lo que tenía en contra Chávez, de lo que llamaron ese libro que sacaron del fin de la historia, de Fujiyama y Francis Fukuyama. Y sin embargo Chávez, ya desde el año 2001, si no me equivoco, desde Quebec, Canadá, ya pone su primera huella en contra de... Solitario disidente. Solitario disidente. En la Cumbre de las Américas en Quebec, Canadá. Frente al jefe del imperio. Frente al jefe del imperio. Y la corte de vasallos. Entonces yo decía, para jugar con las dos cosas, primero con la época en que Chávez insurge, yo decía, y segundo parafraseando lo que hablas ahora, de ponernos románticos, Chávez hubiese nacido en cualquier época y no hubiese pasado desapercibido. Decía yo que a lo mejor si hubiese nacido en tiempo en esa ponencia, dije, a lo mejor nace en tiempo de la independencia y hubiese acompañado a Bolívar, incluso hasta Santa Marta, y quién sabe si en Santa Marta, producto de la traición a Bolívar, hubiera insurgido directo hacia Caracas. O, suponte tú, en tiempo de la Guerra Federal con Zamora, también, luego del disparo a Zamora, hubiese seguido Chávez. Es decir, pues Chávez nunca hubiera pasado desapercibido. Sí, yo creo en eso. A Chávez creo que se lo reservó Dios para cuando hacía más falta, para cuando estuviese en capacidad, en ánimo, para hacerle frente al más grande imperio de todos los tiempos. Chávez es un provocador nato,
provocador de las buenas causas. Chávez es un hombre que incomoda a los villanos. Todavía. A los malos. Y ahora Chávez es un fantasma que aparece todos los días, a veces con un gran parecido a Nicolás Maduro, que es otro provocador y sobre todo otro resistente. Y creo que Dios nos dejó y Chávez nos dejó a un personaje bastante robusto como para simbolizar la fuerza con la cual nuestro país enfrenta, no estoy hablando mal, enfrenta a esta cohorte de bandidos que rinden culto como perritos no falderos, sino alfombreros. Que es peor. Que es peor, exactamente. Y además en la alfombra dejan su pipí. Entonces, y pupú. Sí, no puedo imaginar a Kuczynski de otra manera. Sí. Dejando sus huellas miserables. Una cosa. Para la historia. El presidente Nicolás Maduro, y esto lo recuerdo, pero clarito, porque estuve ahí en el Guaraíra Repano, en uno de sus programas, un domingo, 23 de abril, no se me olvida, del año pasado. Él lanza lo que sería a la postre el desencadenante histórico, un nuevo desencadenante histórico. Eso provoca tres victorias consecutivas y vamos para la cuarta. Es más, de hecho, el mayor premio fue con la constituyente La Paz, ¿no? ¿Cómo ves tú ahora mismo, con toda la amenaza que tenemos con este recorrido que hizo Mr. Tillerson y con el señorito que tenemos aquí como agregado de negocio, Mr. Robinson, cómo ves tú ahora mismo la perspectiva? Bueno, en primer lugar me atrevo a sugerir que cuando hablemos de Mr. Robinson pongamos como fondo musical la película Mr. Robinson. Ajá. Para tenerlo muy presente en nuestros combates locales, porque él es un combatiente local, no es más que eso, con todo el respeto a los combatientes locales en todo el mundo, que bastante daño hacen. No veo de otra manera a Chávez y a Maduro hoy, pero el sentimiento, lo puedo llamar percepción también, para mí personalmente es más estimulante que en el año 2017, porque yo tuve mis momentos de duda, de vacilación, no de vacilación para el combate, para eso estamos listos, sino sobre los resultados, que a veces yo debería hacer un mea culpa, pensar que en algún momento yo pude pensar que quizás el pueblo no iba a resistir esta embestida. Y déjame seguir siendo romántico, cuando veo a mujeres, a hombres y a niños vadeando un río, saltando por encima de las piedras para ir a votar por la constituyente, no puedo dejar de pensar que este es un pueblo noble y a estas horas se puede decir, este pueblo es un pueblo arrecho. Aquí no tenemos generaciones de cobardes. Y la gente quizá con el pensamiento de Rivas, que es mi favorito en materia de pensamiento, actuando como si estuviese totalmente convencida de que no se puede escoger entre vencer o morir. Necesario es vencer. Y yo nunca simpaticé con esa expresión morir. ¿Por qué tenemos que morir? Porque no mueren ellos. Ni siquiera es necesario que los matemos, que mueran combatiendo por su causa. Pero tú encontrarás a lo largo de historia, salvo alguna que otra excepción, quizá por accidente, héroes de la derecha, mártires de la derecha. Los mártires son de la izquierda. Y podemos, sí, comenzar por Cristo, que
Yo entiendo que uno puede correr el riesgo de muerte, pero si yo corro un riesgo por este proceso, por defender a mi familia, por defender a mi país, ¿por qué tengo que recurrir al pensamiento mortuorio? No, me lanzo a la calle. Hay una balacera, me lanzo a la calle. Aunque debo ser cuidadoso con las cosas que digo. Pero no, la muerte no puede ser la opción. La opción es vencer. ¿Sabes que Tillerson estuvo, él arrancó su gira primero por México? Dijo lo que dijo en Texas primero. Sí, en Houston. En Houston, en la Universidad de Houston. Sí. Pasó por México, luego fue a Argentina, Perú, y cae finalmente en Colombia. Y después Jamaica. Y después, exacto, pero cae en Colombia. Sí. Tema Colombia. Yo tuve aquí a Pedro Carreño. Y por primera vez, y esto hay que decirlo sin temor ninguno, nosotros comenzamos a hablar de escenario de guerra. Hay que hablarlo. Ellos nos plantean un escenario de guerra de intervención. Supuestamente un ejército multinacional. Ahora, ¿el escenario de guerra de Venezuela nada más? No, pero déjame. Es que estoy siendo provocador. Pero eres tan provocador que me estás obligando a inspirarme en unas expresiones de un hombre de derecha, como fue Winston Churchill, que en sus momentos heroicos, Sir Winston Churchill, de enfrentamiento a los nazis, dijo algo que nosotros podemos repetir hoy día con gran coraje y bien arrechos. Los enfrentaremos en nuestras playas, los enfrentaremos en nuestras montañas, los enfrentaremos en nuestras calles, los enfrentaremos en nuestros mares y en nuestros desiertos, para no excluir a Falcón. Exactamente, para no excluir a los médanos. Estamos en la misma, para no excluir a los médanos. Entonces, Venezuela no es un peladero. Entonces, si vamos a trabajar una opción de guerra, que hay que trabajarla, y todos los militares en el mundo, hipótesis de guerra llaman ellos a eso, también tenemos que pensar en lo nuestro. No en pensar totalmente, no van a invadir Venezuela porque es muy costoso. Claro que es muy costoso, y eso puede ser un disuasivo para que no se metan en nuestros países. Pero si se meten, aquí se quedan. Nuestras calles serán las trincheras, y nuestras ventanas serán un hervidero o un hormiguero de francotiradores patriotas. Así que hay que estar preparado para lo peor. Pero es este no únicamente el escenario de guerra. No es posible también que quien agrede tiene que entender que en consecuencia puede haber una respuesta. Yo pienso en respuesta y resistencia. Vietnam es un ejemplo. Los Estados Unidos no han ganado muchas guerras aquí entre nos. En la de Corea empataron, a pesar de todos los disuasivos que usaron. En Vietnam derrotaron a un pueblo, fueron derrotados por un pueblo y a una fuerza armada compuesta por hombrecillos pequeñitos, con varias generaciones de mala educación y de mala salud. Y perdieron militarmente. Que nadie olvide la escena, la imagen del helicóptero saliendo de la terraza de la Embajada de los Estados Unidos en Saigón, recogiendo a los últimos que podían escaparse. Esa es la mejor evidencia de que sufrieron una derrota militar. Y de ahí el helicóptero llegó hasta un portaaviones que esperaba por ellos. Sí se puede, eso lo tenemos claro. Y repito, yo me imagino una especie de erizo, perdóname la metáfora, en mi país, de combatientes y de invasores cayendo. Pero además me imagino otra cosa, porque eso es lo que yo llamaría resistencia, porque no vamos a tener más remedio que resistir. Y a mí me daría vergüenza entregarme. No sé, a uno le sale del alma su condición
su condición de venezolano con historia. Pero cuando hablo de respuesta, primero resistencia, luego respuesta, es que me imagino un escenario del cual creo que nunca nos han hablado ni en nuestros libros de historia, ni en nuestras conferencias, yo no sé si en nuestras aulas militares. La guerra de independencia de Venezuela fue una guerra, todo suena contradictorio, pacífica. Pero pacífica porque ocurrió a los bordes y a lo largo del mar Pacífico. Entonces yo no puedo dejar de imaginar en mis sueños más alocados a nuestros combatientes, a nuestros soldados, llegando a Cali y de allí pasando, porque a veces la idea de unir Venezuela con Colombia, que me parece muy buena, a través de una vía férrea, también en caso de agresión con nuestro país, nuestra respuesta sería la resistencia que materializa la respuesta, es decir, al Pacífico. Ya no sería para Caracas, no. Para el Pacífico. Una pregunta, Santos. Dice Jorge Rodríguez que Santos ya se le ve la espalda saliendo por la puerta de atrás, ¿no? ¿Verdad? Sí. Pero yo siempre pienso que no es cuestión de Santos, es cuestión de esa oligarquía. Recientemente le hicieron un atentado a Petro, que Petro, dicho sea de paso, él es un candidato que tiene aceptación, es de izquierda, pero me pasa igual que con Chomsky. Pareciera que no conocieran realmente qué es lo que está pasando en Venezuela. Y a veces sus opiniones se les respeta, sí, pero en sus opiniones no se entra en lo que es el tema neural, pues, de la guerra económica, que incluye un artefactico o digamos, un mecanismo que influye. Eso de la frontera hacia afuera pareciera que muchos de izquierda no lo entienden. En el caso de Chomsky, me parece. Ahora, Santos, la oligarquía, en este caso, Roy, yo quiero que me hagas una disección ahora mismo, porque ellos recibieron a Mr. Tillerson y casi que se babearon. Hasta Santos habló en inglés. Hay algunos... Ojo, no tengo nada en contra de que se hable en inglés. Oh, claro. Pero si tú estás en tu tierra... Pero por supuesto. Claro. Hay algunos miembros de la oligarquía colombiana. De la oligarquía, no la confundo nunca con el resto del heroico y bolivariano pueblo de Colombia. Estoy viendo a personajes en mis imágenes de locura, a vasallos de la oligarquía colombiana haciéndose pipí de la emoción al recibir a un gringo. Sí. Por lo tanto, mucho ojo con Santos. Su inglés es muy bueno, impecable. Se le reconoce el mérito. Pero Colombia, la oligarquía colombiana, tiene una historia de cumplir emocionados micciones de apoyo a los gringos. Y de ataques a su propio pueblo. De ataques a su propio pueblo, de ataques a sus propios líderes populares. Recuerden, Colombia es el primer país, según mi cuenta personal, en el mundo en materia de magnicidios. Después viene México, después los Estados Unidos. Cuando digo magnicidio no necesariamente matar a un estadista, a un presidente, sino no, es matar a Martin Luther King, por ejemplo. Exacto. O en Colombia matar a Gaitán, matar a Galán. Sí, ¿a cuántos más? Cuando los tiempos de la violencia por la Junta Patriótica asesinaron a 3 candidatos presidenciales. Uno era Pardo, otro Jaramillo, y el tercero siempre olvido su nombre, no olvido su persona. Y mataron líderes sindicales, ministros, curas, como el caso de Camilo Torres, que cometió la novatada de salir a combate sin experiencia militar.
Pero estamos hablando de 1000 y hasta este momento, apenas pasado 2 meses del 2018, van 280 líderes sociales asesinados. Entonces, la impresión que puede generar en calificativos hacia los líderes de la derecha hoy en Colombia es que se está repitiendo la historia y de que el proceso de paz en Colombia, donde jugamos un papel importantísimo, es una estafa. Y es una... Estaría pasando, Roy, algo similar a cuando pasó con el M-19, creo que se llamaba. Sí. Cuando matan en un avión a Pizarro. Estaría pasando, y con la Junta Patriótica que exterminaron, pero muchísimos líderes. Sí. ¿Cuántos, desde la firma de este proceso de paz que se hizo en Cuba, cuántos han matado ya hasta el día de hoy? Cientos. Y con esto que me está diciendo de Pizarro, yo quisiera saber, como eso ocurrió en un avión y no en vuelo, era un avión a punto de despegar con los menor de edad. Exactamente. En esos tiempos Uribe era director de Aviación Civil de Colombia. Quisiera precisarlo, porque la duda que me embarga es muy grande y la sospecha todavía mayor, pero a lo mejor me equivoco. Pero como dicen algunos por allí, algunos y que sofisticados, si no ne vero e ben trovato, es decir, si no es verdad está muy bien cantado. Está bien cantado. Ahora, digo, a efectos de ahora mismo de Colombia en lo geoestratégico para Estados Unidos, en este ataque pues, reciente, y el ALBA como respuesta, ¿qué efectos logra? Después hablamos de Perú, después hablamos de Chile, volvió a llegar a la derecha. Y digo que a veces los pueblos son tan castigados, por ejemplo, con una dictadura tan terrible como fue la de Pinochet, y siguen votando al fascismo, ¿no? Y la derecha chilena, perdón, la izquierda chilena, bajo el gobierno de Ricardo Lagos, trató de derrocar a Chávez. La canciller chilena fue la primera en todo el mundo que apoyó el golpe que derrocó a nuestro presidente por 47 horas. Y se pasaban el tiempo mandando para acá emisarios ex izquierdistas. Ojo a los izquierdistas chilenos, pueden ser bombas de tiempo. Como un señor de apellido Enrique Jominami, que le hizo una miserable entrevista al presidente Chávez, y hijo de un comandante de la subversión armada en Chile en tiempo de Pinochet, y que sufrió exilio, y como muchos chilenos, sufrió el exilio, sufrió la tortura, sufrió la cárcel, pero algunos de los cuales regresaron. Era del MIR. ¿Ah? Del MIR. El del MIR, exactamente. Pero este señor entrevistó al presidente Maduro y su gestualidad, perdón, que tengo una gripe. Somos igual. Su gestualidad era más o menos así. Presidente, se dice que... No, se dice no porque tengo que hablar como chileno, po. Pero más o menos con su acentico chileno, al dar por ciertas las acusaciones, las infamias de la oposición. No es que, perdón, Roy, sí. yo quiero hacerte una pregunta. A un periodista no es que se le critique el hecho de que quiera hacer una pregunta X, Y o una duda que tenga. Pero cuando tú ves un decálogo del mismo tipo de preguntas, que son las infamias que se están llevando al exterior contra la nación, y sobre todo ya vamos para, ¿qué? Desde el 2014, son 4 años que nos tienen asediados y sometidos a punta de un... Por favor, o sea, antes de hacer una pregunta tú tienes también que ubicar la realidad. Porque es como que si yo tomara ese decálogo de preguntas o esas preguntas las tomara de Miami. O sea, ¿qué es lo que tú puedes estar viendo con el venezolano TV en Miami? ¿Me entiendes? O sea, es a lo que yo voy en cuanto a las preguntas. No es mala la duda si quieres hacer una pregunta.
Por ejemplo, que yo te diga a ti, epa, ¿qué tú piensas de X cosa, de se dice esto en tal parte? Pero no tomarlo como una certeza. Esa es la diferencia, esa es la sutileza en la pregunta, porque tú puedes evidentemente apoyarte sobre información que tienes, pero te puedes apoyar honestamente sobre información falsa y partir de la idea de que lo que está diciendo es falso, pero tienes que hacer la pregunta. Entonces, ¿dice el presidente Maduro que es usted un dictador? ¿O dice que usted no quiere a su pueblo? Entonces le mete 2 millones de viviendas por buche, la alfabetización. Aquí la gente se ha olvidado de que hemos alfabetizado a todo un pueblo, a todo un país, que por cierto nos prepara mejor para la guerra del pueblo, porque la cultura anima, la cultura te dan ganas, entonces puedes salir con más presteza a combatir por tu país. Pero no, esta fue una entrevista miserable. El presidente Maduro respondió bien, porque además es facilísimo. Porque, es fácil de responder, tú la mentira la responde, la mentira tiene patas cortas. De inmediato. Claro. A mí me parece, porque hay que estar incómodo. Yo como teleusuario, o como usuario de la televisión, me sentía muy incómodo siguiendo esta entrevista, sobre todo yo no sé cómo llamarlo, pero es una suerte de, he olvidado la palabra, se me están olvidando las palabras, de arrogancia, cuando tú te espernancas, entonces, hace así, presidente, y le sueltan unas preguntas que lo ofenden o que lo ponen a prueba, porque a veces pasa con algunos periodistas que juran que ellos son las estrellas de la entrevista y que el otro no va a poder responder, y que lo importante es la pregunta, lo importante no es la respuesta. Exacto. Eso forma parte de la deformación a la cual nos ha llevado en todo el mundo la dictadura mediática. Vamos a ir a un corte. Al regreso vamos a hablar de Perú, Chile, del Grupo de Lima. Yo le llamo el GAN de Lima. Tú eres muy generoso. Sí. Hay gente que los llama el Cartel de Lima. El Cartel de Lima. Como dice, hoy se sintió muy incómodo Vladimir a la 1 cuando llegó y le dice Jorge Rodríguez, le dice, no, es que pues, parece que le estaba hablando, ¿ustedes permitirían? Esta es la pregunta, fíjate. Vamos a hacer una analogía entre la entrevista del comandante, perdón, del presidente, y la entrevista ahora mismo a Jorge. Llega Vladimir y le dice, ¿ustedes permitirían que Almagro viniera aquí como observador? Y llega Jorge y dice, Almagro es una basura. Bueno, eso es una opinión tuya. No, es una basura. Bueno, es una basura. Él no tenía por qué corregir o discutir con Jorge. Pero dice Vladimir que él no tiene ningún partido. Bueno, vamos a ver. No te voy a hacer muchas preguntas para que... Él es un buen amigo. Él es un buen amigo. Y él es divertido, muy inteligente. Él es divertido. Vamos a un corte y ya regresamos.